Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde la cabina de la revista Peninsular. Vamos hoy a estar platicando acerca de temas de administración pública, de transparencia, más en concreto de la ley de transparencia y de cómo esta herramienta que tenemos todos los ciudadanos pues nos permite muy bien conocer el funcionamiento de los administradores públicos, a dónde va el presupuesto, cómo se usa, quiénes son los proveedores. Hay muchas cosas muy interesantes que podemos sacar de conocer todo lo que tiene que ver con materia de transparencia. Entonces, hoy invitamos a mi buen amigo Manuel Martínez Gómez. Él es un experto en temas de transparencia gubernamental. Él ya lleva muchos años trabajando tanto en el sector público como en el sector privado en temas de apoyo y de apoyo a transparencia. Él es egresado de la licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en políticas públicas, ¿verdad?, en España, en la Universidad de Comillas, Pontificia de Comillas. Entonces, pues va a estar la plática sumamente interesante y pues Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias, Edwin, un saludo a todo el auditorio, muy honrado por la invitación y un gusto poder platicar de este tema. Qué bueno, Manuel, no, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, para comenzar, vamos a empezar por lo más básico para todas aquellas personas que nos están viendo y que no conocen lo que es la ley de transparencia. ¿Qué nos puedes decir de lo más básico, cómo empezamos a conocer lo que es la transparencia gubernamental? En lo general, mi Edwin, la transparencia es un valor y como todos los valores es un objetivo óptimo al que aspiramos como administradores dentro de los gobiernos. Los gobiernos, en principio, toman los recursos de la ciudadanía y los administran como mejor parece para beneficio de todos. En ese sentido, el manejo de esos recursos tiene que ser traslúcido, como si fuera una ventana, en donde cualquier persona pueda ver cómo se están utilizando los recursos que él entrega al gobierno para su propio beneficio. Este valor moral se aterriza en el derecho de acceso a la información pública, un derecho garantizado por el Estado, un derecho humano de conocer, que ha venido evolucionando en los últimos 200 años. Okay. Aquí en México, ya aterrizado como ley a nivel constitucional, tiene apenas 16 años, es un desarrollo muy incipiente, muy novedoso, y lo que se ha logrado en estos 16 años es la creación de comisiones autónomas a nivel federal, a nivel estatal, comisiones observadoras a nivel municipal, que lo que buscan es garantizarle a las personas el derecho de acceso a la información. Y como toda la información es valiosa, este mismo derecho se contrapone con la confidencialidad y la protección de datos que puedan servir para perjudicarnos a nosotros como ciudadanos. De tal forma que en el mismo artículo constitucional tenemos derecho de acceder a información pública y tenemos derecho y obligación de proteger nuestros datos personales. Y me refiero a protección cuando tengamos datos personales de terceras personas en nuestro poder. Entonces, el desarrollo ha sido trepidante, ha sido muy veloz, y los gobiernos han tenido que despertar esta nueva realidad con la presión ciudadana que se ha venido despertando a una realidad que es, como gobernados, tenemos derecho a exigir y exigimos saber, y el conocimiento
nos da la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y es por ahí por donde se desarrolla este derecho. Ok. Bueno, una duda. Antes de que esta ley existiera, si un ciudadano quería acceder a algo de información de presupuestos, de políticas públicas o del funcionamiento de un organismo descentralizado, ¿cómo lo podía hacer? O sea, dijiste que tiene 16 años, pero si yo lo que quiero es conocer, yo en los 90 hubiera querido conocer algo, ¿qué hubiera tenido que hacer? ¿Cuál era el proceso? ¿Qué sucedía entonces? Es curioso y lo vamos a platicar porque también, y donde viene lo curioso es, hay países más desarrollados que México que todavía no promulgan y no apoyan el derecho a acceso a la información. Estados Unidos es un claro ejemplo. Okay. Hoy por hoy, México por ley es más transparente que Estados Unidos. Wow. Okay. ¿Qué sucede? El derecho a la información es un derecho muy especializado, muy específico, que se deriva, se separa, se desmembra del derecho constitucional de pedir a la autoridad algo. A nivel constitucional tú puedes pedir cualquier cosa, mientras que sea de forma respetuosa, por escrito o verbalmente frente a una autoridad. Si lo haces verbalmente, frente a 2 testigos. Si lo haces por escrito, con un escrito libre es más que suficiente. Y así operaba este derecho hasta hace 16 años. Cuando le llegaba una petición a un gobernante, él podía tomarse hasta 6 meses para contestarte lo que tú habías pedido. Pero, más allá que contestarte lo que tú pediste, te podía denegar la petición y con eso ya te estaba respondiendo de forma respetuosa, libre, espontánea. Entonces, si te respondía que no, tú te tardaste 6 meses, te dijeron que no, y entonces, ¿qué hacías? Te amparabas. Wow. Señor juez, vengo a ampararme porque tal autoridad le pedí y no me dio. Okay. ¿Qué respondía la autoridad? Pues señor juez, no tengo ninguna ley que me obligue a acceder a la petición del señor. Respetuosamente me lo pidió y respetuosamente le niego su petición. Y los jueces lo veían como una respuesta suficiente, una respuesta válida. A partir de 2003 se empieza a fraguar la idea de generar un proceso que establezca tiempos, formas, modos y métodos para poder entregar información al gobernado. Entonces, a través de estudios internacionales se conceptualizan los tipos de información, se definen por ley qué información es pública de oficio, que significa que tiene que estar publicada de manera oficiosa por parte del gobierno, es decir, por medios masivos como el internet, sin que nadie me lo pida. Información pública que por su relevancia, contenido, cantidad, no la puedo subir a internet, pero sí está a disposición del público. E información protegida y que tiene diversos niveles: confidencial, información reservada y reservada por motivos de seguridad nacional, por motivos de impacto socioeconómico. Entonces, la información pública de oficio se le ordena a todos los municipios de más de 70,000 habitantes, todos los estados, federación, todos los organismos descentralizados, fideicomisos, organismos desconcentrados, se les obliga a publicar información básica, como su presupuesto, sus gastos, su nómina, sus contratistas, su padrón de proveedores, toda la información relativa a las leyes aplicables, su calendario de operaciones, información muy básica. Y si tú tenías más duda, o la información, como la visitabas en internet, no te era suficiente, podías hacer solicitudes específicas. Para eso, la ley te daba, en el caso de Nuevo León específico, 10 días para responder. Y la autoridad tenía que responder si la información existía,
o no existía. Y si existía, la tenía que entregar. Okay. De tal suerte que 10 días, prorrogables por 10 días. Y después de esos 10 días se determinaba si la persona tiene que pagar por reproducir la información que necesita o si nada más quiere acceder a ella, verla. Okay. Imagínate que de 6 meses que era originalmente, ahora baja a 25 días. Ok, muy interesante. Vamos a ir a un corte comercial, no tardamos nada y ahorita regresamos con este tema tan interesante de la transparencia gubernamental. Gracias amigos, ¿cómo están? Estamos platicando hoy con mi buen amigo Manuel Martínez Gómez acerca de la transparencia gubernamental, de cuáles son los niveles, los mecanismos, cómo funciona. Pues en México empezó apenas hace 16 años y algo muy interesante que estamos platicando ahorita en el corte es que México es más transparente que Estados Unidos. O sea, la ley de transparencia en Estados Unidos no existe y aquí en México sí, y creo que eso es bueno. Una cosa más que se ha hecho bien en México. Una duda. A ver. Si, por ejemplo, antes de esta ley de transparencia, un diputado, un senador, ¿tenían ellos acceso a la información del gobierno, de los poderes ejecutivos, de los organismos descentralizados? ¿O nada más era, o les aplicaban la misma y les decían no se las puedo dar? Muy importante la pregunta, Edwin, y te voy a decir por qué. Recordarás que siendo funcionario público, sin importar si eres funcionario o servidor, tienes determinadas facultades otorgadas por la ley. Si tú quieres acceder a la información en tu calidad de servidor o funcionario, no hay ninguna ley que te lo permita. Me explico. A ver. Yo soy diputado, senador, miembro del comité de evaluación de la auditoría superior. En mi facultad de quiero ver tu información, ahí sí, porque eres auditoría, tú me revisas, tú eres el órgano que auditor. Me vigila. Imagínate ¿no? que eres un contralor. Un contralor interno tiene acceso a todo. Ok. Ok. Pero
yo soy un diputado de determinado partido y quiero solicitar información al gobierno de mi estado, municipio o de la federación, en mi calidad de senador, pido la información. No hay ninguna ley que obligue a la autoridad a entregar información. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en calidad de servidor público. Pero en mi calidad de ciudadano, en mi calidad de mexicano, el artículo 6º constitucional me confiere la facultad de pedir y exigir la información de mi gobierno. Por tal motivo, la autoridad tiene que acceder. Me tiene que permitir el acceso a la información. Y todavía va más allá. ¿Qué sucede? Confundimos el acceso a la información pública con el derecho de acceso a la información. Es amplísimo el acceso a la información. A tal grado la Constitución puedes llegar a interpretar el artículo 6º que puedes tú promover, promulgar, puedes tú hacer que en una comunidad determinada, si la información emana de una sola fuente, puedes obligar a que esa fuente se comprometa a que la calidad de la información sea lo más veraz, oportuna, cierta. Nuestro derecho de acceso a la información no va exclusivamente a la información que está en posesión del gobierno, va en relación a toda la información a la que tenemos acceso. Si determinado medio de comunicación falsea información, constitucionalmente, esa persona está cometiendo un atropello en contra de mi garantía individual. A ver si me explico. Esto es conceptualmente entonces, profundo. Cualquier mexicano tiene acceso a toda la información que sea de carácter gubernamental. Sin embargo, hay algunos niveles, como seguridad nacional, en los que la información puede ser reservada, sensible, o simplemente muy top secret, ¿no? Por así decirlo. Confidencial. Y por ejemplo, ¿qué utilidad le puede tener un ciudadano? Ahorita mencionaste a la prensa, pues me imagino que la prensa sí debe ser muy interesada, debe estar muy interesada en estos temas, porque pues es información que puede sacar para ser citable en las notas que está presentando. Y un ciudadano común, ¿cómo le beneficia? ¿Cuál es el provecho que saca el ciudadano de a pie de esta ley? Conocer, siempre conocer. Tener la información en la mano nos da la facultad de tomar mejores decisiones. Entonces, si yo creo que mi gobierno es corrupto porque yo creo que roba dinero, porque yo creo que hay gente que se presenta en la nómina que no existe, tengo derecho a solicitar esa información y corroborar si lo que estoy pensando es cierto. De tal suerte que nosotros podamos determinar con un estudio que hagamos nosotros mismos si la información es veraz o no. Si yo le pido la nómina a gobierno y son 150,000 empleados, bueno, un gobierno estatal son 16,000 empleados, ¿no? Me fui muy exagerado, pero encuentro esa nómina. En un departamento determinado, la nómina son 10 personas, y yo voy a ese departamento y veo que en la oficina hay 3, pues ¿qué pasa con las otras 7? Puedo verdaderamente revisar en qué se están usando los recursos de mis impuestos. Un ciudadano se puede volver auditor gracias a esta ley. 100%. Tú tomas el presupuesto y tomas la cuenta pública trimestral y la anual y puedes ver cada peso en qué se utilizó y de dónde salió. La información está ahí, está en la página de internet. Y por ejemplo, también tengo entendido que hay niveles. O sea, hay gobiernos que pues tienen una calificación de transparencia más alta que otros gobiernos. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué pasa si tú solicitas información y te aplican la de los 80s? O sea, 6 meses después te contesta el funcionario público o el secretario o el director ejecutivo que no te van a dar esa información, que no se puede, y te contesta 6 meses después. ¿Qué hace el ciudadano ante eso? Existen las comisiones de transparencia, las comisiones de acceso a la información, organismos públicos autónomos fuera de los 3 poderes de cada gobierno estatal y de la federación,
que tienen procesos determinados para dirimir esas controversias, ¿no? Entre yo querer información y tú no querérmela dar, o haberla reservado de forma exagerada, sí, aplicando leyes en una forma muy amplia para poder tapar información que no quieres que salga a la luz. Llevamos la controversia ante esta autoridad autónoma, autoridad comúnmente en México. ¿Es un tribunal o es un...? Exactamente. Comúnmente son autoridades civiles, de comisionados ciudadanos completamente, que no importa si son abogados, ingenieros, doctores, con que tengan una fama pública de conocer de la materia y de velar por los derechos de la gente. Entonces, si en 25 días, como decíamos ahorita, no te contestaron, dependiendo de la ley, hay que ver los tiempos en cada estado, tú accedes al proceso al procedimiento de inconformidad. Me inconformo ante la respuesta de la autoridad. Son procesos sumarísimos que se resuelven en 2-3 meses, dependiendo de la profundidad del tema, en donde la comisión, con todo un cuerpo jurídico que tiene a su disposición, determinan si las reservas que emitió la autoridad para no revelar la información son suficientes, si son jurídicas, si están debidamente fundadas y motivadas, o si por el contrario se trata de argucias jurídicas nada más para ocultar información. Si te dan información equivocada, si te dan información falseada, editada, todo eso es sujeto de un castigo que ya en algunos estados es hasta penal, de responsabilidad penal por falsear información gubernamental. Y ahorita estaba pensando, dijiste, dependiendo del estado, ¿cada estado tiene su propia ley de transparencia? Efectivamente. Hay diferentes niveles de desarrollo en cada estado. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo es que estas mismas comisiones, a partir de 2007, 2008, 2009, han creado colegios y escuelas a nivel nacional para estarse intercambiando información y ver las mejores prácticas a nivel internacional. Han venido profesores en la materia desde Argentina, España. La Unión Europea va avanzadísima en temas de acceso a la información. Chile, Colombia, todas esas prácticas las estamos trayendo hacia México para poder garantizar que la gente pueda tener acceso a mayor y mejor información. Qué interesante. Por ejemplo, ahorita que decías que en algunos estados incluso ya es penal, bueno, falsear información, yo lo veo, sí, es un delito grave. Sin embargo, en un proceso normal, suponiendo que, vamos a suponer que el gobierno está construyendo un paso a desnivel. Sí. ¿Qué tan rápido va a estar esa información en línea para que un ciudadano pueda acceder a ella o la pueda empezar a pedir? ¿Hay que esperar a que la obra esté lista? No. ¿En el transcurso se puede ir revisando? No, la información pública de oficio, en el caso de Nuevo León específicamente, tiene que estar en internet a más tardar 30 días después de haber sido generada. De tal suerte que las nóminas se generan cada quincena o cada semana y tienen un mes para estar arriba en internet. El presupuesto se genera una vez al año, en diciembre, pero para enero ya tiene que estar publicado. Entonces, cada pedazo de información tiene un comportamiento distinto y un proceso de generación distinto. Pero una vez que ya son generados de forma completa y documentada debidamente, ya tienen que ser presentados a la sociedad. Sin confundirlo con los papeles y documentos de trabajo. Entonces, la ley no me exige formatos, pero me exige que la información se presente. Pero si yo tengo un papel de trabajo que después voy a traducir en este documento que voy a publicar, este papel de trabajo no importa para la materia de información pública de oficio. Lo que importa es este formato con el que tengo que cumplir. En otras palabras, el presupuesto, no importa donde yo hice los números, lo que importa es el documento del presupuesto que llevo al Congreso y es el que se publica en la página de internet. Todas las ramas el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial están obligados, son sujetos de transparencia. Sí, los tres poderes, todos los organismos descentralizados, autónomos,
la misma Comisión de Transparencia, de Acceso a la Información, las comisiones de Derechos Humanos, el Ejército, la Marina. El Ejército y la Marina sí, pero acuérdate que por ser seguridad nacional tienen capítulos que van a verse beneficiados por la secrecía gubernamental. Okay. ¿Por qué? Porque son temas sensibles. Si yo le solicito a la Sedena la capacidad o el grosor o la composición de sus chalecos antibalas y me lo dan, obviamente es información que puede ser utilizada para saber qué calibres de armas son efectivos en contra de esos chalecos. Entonces, hay información que obviamente no debe de compartirse. Claro. Ok. Muy interesante. ¿Les parece bien si vamos un corte y regresamos para ya cerrar el programa de hoy que trata de la transparencia gubernamental? No se vaya. ¿Cómo están? Hoy estamos platicando en el programa de la transparencia, todas las leyes de transparencia gubernamental para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información. Está con nosotros Manuel Martínez Gómez, experto en el tema, ha trabajado en la iniciativa privada y en la iniciativa pública, en el gobierno, en el sector público, pues ha trabajado en ambas partes, siempre alrededor de este mismo tema. Y ahorita en el corte estamos platicando de un poco de las tendencias, qué se está legislando ahorita, qué podemos esperar a futuro, cómo se puede perfeccionar más esta ley para que todos los ciudadanos nos empoderemos y podamos ser auditores y saber en qué se está gastando y cómo se está gastando el dinero de nuestros impuestos. Pues mira, Edwin, actualmente las legislaciones están tendiendo hacia la disminución de tiempos gubernamentales, ¿no? Ya rompimos con el paradigma de no dar información al ciudadano y ahora que la estamos dando, ahora vamos a ir mejorando tiempos, ¿no? La mejora continua, la búsqueda de la calidad de la información. Sin embargo, la transparencia como valor ya ahora tiene que trascender el simple gobierno. Todos los proveedores de gobierno, empresas privadas, ahorita ya pueden ser manejados como sujetos obligados. Pero, a ver, aquí tocas un tema interesante. Si una empresa de la iniciativa privada es proveedor del gobierno, sí, esta empresa entonces es sujeto de la ley de transparencia. Sí. ¿Y le pides directamente la información a la empresa o es a través o es un mecanismo a través del gobierno? Por las dos vías. Ah, caray. La ley de transparencia prevé el derecho de orientación. Entonces, si yo voy ante una oficina a solicitar información y esa oficina es la incorrecta, tenemos la obligación como servidores públicos de orientar al ciudadano y decirle a dónde tiene que acudir. Entonces, tenemos que estar preparados nosotros como iniciativa privada para poder
hacerle frente a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales. De tal suerte que si yo me doy de alta en un programa de lealtad de determinada empresa de autoservicio, ellos tienen mis datos, mi información personal, yo puedo pedirles acceso a esa información. Puedo hacer valer mis derechos ARCO, como se les conocen en el caso de los derechos de datos personales: acceso, rectificación, cancelación u oposición. Esos derechos yo los hago valer frente a un particular. Quiero que me des acceso a la información que tienes de mi persona. Quiero que los canceles. No, señor, no se puede cancelar. Venga mañana, venga pasado, la semana que entra. Es que tiene que mandar una solicitud a México y mandarla por cuadruplicado para que llegue a la tesorería de la Contraloría de la... No. Ante una solicitud nuestra frente a un particular, ya podemos ir a determinadas comisiones de acceso a la información y hacer valer nuestros derechos. Okay. Eso es algo novísimo, de lo cual las empresas no tienen ni siquiera conocimiento de la obligación que ya tienen en sus manos. O sea, el famoso aviso de privacidad. El aviso de privacidad, todas tus medidas de seguridad para resguardar la información. No es que la tiene aquí determinado licenciado en sus cajones. No, señor. Dependiendo del nivel de información que tengas de mi persona, si tienes mi nombre, dirección y teléfono, es un nivel. Pero si tienes información mía que tenga que ver con mi religión, que tenga que ver con mis gustos, preferencias sexuales, información médica, salud, son niveles de información. Hay 3 niveles diferentes de información y para cada uno de los niveles hay requerimientos mínimos de seguridad. Entonces, si tú tienes información, no la puedes tener en un cajón. Tienes que tener acceso controlado, tienes que ver quién tiene acceso, quién puede ver esa información. No puedes andarla tú compartiendo. Oye, yo tengo una empresa, tengo mi base de datos, son 50,000 clientes los que tengo. Oye, pues la voy a vender, me están ofreciendo 150,000 pesos por la información. Eso no se puede hacer, eso es delito. Entonces, tenemos nosotros como particulares que estarnos actualizando acerca de las obligaciones que estamos adquiriendo como ciudadanos responsables, claro, para no afectar a terceras personas. Y por ejemplo, vamos a suponer que una empresa grande tiene el 90% de su facturación, sí, es a otros privados, sí, pero tiene un 10, un 5% de su facturación es a gobierno. Uh-huh. Por eso ya tiene que estar en transparencia todo, hasta sus clientes que son privados. Es materia de discusión. Okay. Porque hay una escuela determinada que dice que la información a la que tenemos acceso o la que debemos de tener acceso es exclusivamente la que tenga que ver con el contrato determinado. O sea, si él recibió 150,000 pesos por vender papel, uh-huh, tiene que mostrarnos que ese depósito efectivamente se le hizo a su cuenta y que el papel que le proveyó a gobierno tuvo un adecuado tránsito contable, fiscal y administrativo, que no fue papel de mentiras. Pero hay otras escuelas que dicen, no, él ya es un sujeto obligado per se, entonces yo puedo pedirle que me dé su nómina. Nómina ciega, que yo discutiría, porque al yo ser un empleado de una empresa que toma una decisión sin pedirme a mi permiso, no tiene por qué revelar cuánto gano yo, ni bruto, ni neto, ni qué hago yo con mi dinero. Siento que hay muchas lagunas en este tema. Terriblemente, porque como vemos, es un derecho nuevo que debe de transitar por una línea muy delgada, sí, entre la obligatoriedad de hacer que nuestros gobernantes sean responsables con el uso de nuestros recursos y que como ciudadanos no abusemos de este derecho para enriquecernos nosotros o para tener un derecho, un provecho personal. Hubo un caso sonadicísimo que me da a mí mucha tristeza. Hace muchos años hubo una solicitud de información con respecto de los ductos, tengo entendido, uh-huh, por donde pasaban los ductos de gasolina. Uh-huh. Y ahorita ya a toro pasado se cree que esa solicitud de información fue
la que provocó que 10 años después estuviera el problema del huachicol a esos niveles tan impresionantes. ¿Por qué? Porque se determinó que era información pública y que debía de ser sabida. Pero nunca se pensó en las repercusiones económicas tan duras, en la pérdida de vidas humanas que ha aflorado después de 15 años de haber sucedido. Y en tu opinión, o en la opinión de Toro Pasado, es muy fácil, pero ¿qué determina si eso era o no un tema de seguridad nacional? ¿Por qué se determinó que era público? Ahorita Toro Pasado, ¿qué dicen los de transparencia? La Comisión de Transparencia no dirá, pues mejor tal vez no lo hubiéramos dado. Debemos de ser, como ciudadanos, muy responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? En este sentido, se está promoviendo el derecho a acceso a la información como derecho primordial. Las facultades de reserva de información están disminuyendo día con día por una cuestión política. Se politiza el tema de la transparencia sin pensar en las consecuencias que esto conlleva. Entonces necesitamos ser más responsables, ser más cuidadosos en el estudio de los temas para poder determinar si lo que estamos haciendo puede o no tener consecuencias a futuro. A ver, la transparencia es buena, sí es buena. En todos sus niveles y por todas sus formas, la transparencia es definitiva, es ulterior, es el máximo al que debemos de estribar, de nadar, de dirigirnos al máximo filosófico, ser transparente, un gobierno transparente. Ese beneficio es el beneficio último, nos va a hacer mejor sociedad. Sí, definitivo, pues adelante. Sí, pero entonces tenemos que navegar con cuidado para que el abuso de este derecho no sea utilizado por determinadas gentes que quieren beneficiarse personalmente a través de alguna mala práctica. Exactamente, entonces debemos de encaminarnos nosotros como sociedad para que no se cometan esos errores. Ok. Bueno, entonces, o sea, como todos los temas, es un tema complicado, pero creo que al final la transparencia es mejor que la opacidad. 100%. Si México ha mejorado en estos 30 años, es debido a que estamos mejor informados y que la información cumple con los principios constitucionales de veracidad, oportunidad y claridad. Yo haría un llamado entonces a las universidades y a la generación millennial, pues a que empiecen a familiarizarse con el uso de la transparencia. Así es. Aunque sea por una práctica, que empiecen a conocer pues cómo son las estimaciones de una obra pública, cuánto cuesta, cómo se hace. Procesos de contrataciones. Adjudicación directa, licitación, invitación, cuáles son los límites inferiores y superiores, qué hace que una compra sea pública o sea privada. Ya. Familiarizarnos con el tema. Ya. Recibimos varias preguntas. Pregunta a Miguel Maldonado que si una página web, un blog, necesita tener aviso de privacidad. Si va a manejar información privada de las personas que tengan acceso, sí. Okay. Somos corresponsables de la información. Si nosotros creamos una página de internet de un sitio web ajeno a nosotros, que no tenemos ni idea, y va a manejar, monitorear las cookies que ellos mismos meten en los usuarios, nosotros, por el hecho de ponernos en internet y ser ese mecanismo, ese camino para que esta empresa tenga acceso a la información particular de nuestro cliente, sí, efectivamente tenemos que tener un aviso de privacidad y decirle a la gente que al entrar a nuestra página, a nuestro blog, se está sometiendo a cierto riesgo. Ok. Pregunta Avaroa, Juan Pablo Avaroa, que si todos los datos de proveedores y clientes deben de, son sujetos de transparencia. Los datos, sí. ¿Hay que protegerlos? Si una empresa es proveedora de gobierno, sí. Si una empresa hizo un contrato con el gobierno, sí.
¿Qué información se va a publicar de esa persona? Se va a publicar su acta constitutiva, se van a publicar las fotografías que haya puesto en su expediente para demostrar que existe verdaderamente, que no es un terreno baldío. La información fiscal que ponga, contable, también va a estar a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, no público en internet, pero sí a disposición. Entonces, si yo quiero contratar con gobierno, tengo que saber que esa información se va a poder publicitar. Ahora, que de ahí el ciudadano el día de mañana me pueda hacer una solicitud de información a mí como empresa, sí puede suceder. Tenemos nosotros que tomar una actitud proactiva para presentarnos frente a las comisiones de transparencia e informarnos hasta dónde soy responsable, hasta dónde tengo obligación para poder responder adecuadamente a las solicitudes que existan por parte de los ciudadanos. Correcto. Pues muy interesante el tema. Pues insisto, un llamado a la acción. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos más en los temas de gobierno, de aprender cómo funcionan nuestras instituciones, de saber pedir, de que nos rindan cuentas. Y yo creo que lo que mejor que nos podemos llevar, si estás de acuerdo conmigo, es que llevar a cabo el ejercicio constante de estar revisando lo que está pasando para no caer en un pajarito me dijo, el rumor, el chisme, el fake news. Radio pasillo. El radio pasillo, exactamente. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para evitar el radio pasillo es convertirnos en unos expertos de información pública y de esa manera no caer en provocaciones, en rumores, en chismes, y estar bien informado y pues de esa manera, pues igual de cierta manera que el sector público sienta que la ciudadanía está involucrada y activamente involucrada y eso lleve a la administración pública a ser más eficiente, más honesta, ¿no? El grito de batalla hoy de la ciudadanía es ya no más corrupción, queremos que pues tenemos que aprovechar esta ley para precisamente para tener siempre un ojo en la mesa, sí, que podamos estar observando al gobierno opinar de manera responsable y combatir la corrupción. Manuel, pues un placer que hayas estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias por haber accedido a nuestra invitación. Esperamos volverte a tener pronto estoy seguro que ya llegaron varios mensajes, se nos acabó el tiempo, pero luego te hago llegar las preguntas. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. Estamos transmitiendo desde la Revista Peninsular en Mérida, Yucatán, México. Y pues nada más despedirme. Gracias por todo y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Gusto en verlo.